Hola, pues estamos hoy con Lisette Campos Alonso, psicóloga de formación académica, que se dedica desde hace más de 10 años a manejar técnicas especializadas para interrogatorios y entrevistas a personal de seguridad pública y procuración de justicia. Tiene un diplomado en perfilación criminal y actualmente está estudiando una certificación en ética jurídico forense. Bienvenida, Paola. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Vero, por la invitación. Y bueno, pues quisiera iniciar leyéndoles estas notas. Hoy es el día, dijo el niño antes de matar a su maestra y suicidarse. Niño de 8 años se suicida debido al bullying. Padres demandan a la escuela. Universitarios matan a compañero en Puebla y uno de ellos pasea el cadáver en la cajuela por 2 días. Niño de 13 años se suicida tras dispararle a su compañero de clase en Huixquilucan. Pues estas notas, aunque son un poco de impacto, es una realidad social. Creo que es muy importante pues retomar ese tema, Vero, porque efectivamente una de las situaciones que estamos viviendo ahorita es que ya se ha desatado pues obviamente una problemática con los niños, con nuestra niñez en general. En este tema, niños que han decidido tomar pues este camino y que efectivamente parte mucho del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es educación con valores. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de la importancia de que nosotros como padres de familia, los radioescuchas que nos oyen, si tienen la fortuna de ser padres, sabrán la importancia de transmitir valores, de educar a nuestros hijos, a estos pequeños, pues con una serie de valores que van en un futuro a formarlos y que les van a ayudar también a tomar decisiones cuando se vean en problemáticas de esta naturaleza. Esto desgraciadamente a lo mejor hay chicos que no tuvieron la oportunidad de poder pues a lo mejor tener un ejemplo por parte de sus figuras de autoridad, en este caso sus padres, sus abuelos, con quienes se queden, porque actualmente los chicos se quedan con nuestros padres, o sea, no con nosotros, con nuestros padres, con los abuelos, en muchos casos, si no es la nana, si no es la tía, los tíos, y eso abre una infinidad de posibilidades positivas y negativas, pero bueno, desgraciadamente el tema de hoy nos vamos a enfocar un poquito a esas situaciones que crean precisamente una problemática, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas no reportan abuso sexual, violación? Claro, que efectivamente es que realidad. Es el amigo, es que me quedé solo en casa, mis papás estaban trabajando y bueno, pues obviamente hay muchísimo de dónde cortar, tela de dónde cortar en este tema. Pero vamos a tratar de que sea muy conciso. Una de las cosas que yo quiero transmitir obviamente en esta charla es precisamente tratar de ser muy específica, muy concreta, muy centrada en los temas, porque es muy ambiguo, nos podemos ir. No, y es amplio, muy amplio. Entonces, bueno, pues obviamente vamos a retomar como punto principal la importancia de las emociones. Como seres humanos hay que reconocer que todos tenemos emociones, todos chillamos, todos nos enojamos, todos nos ponemos contentos como parte de la vida. Claro. Y la importancia es pues saberlas y aprender a manejarlas de forma asertiva. Entonces, bueno, pues obviamente el berrinche está aceptado, pero no es lo más conveniente cuando tú tienes que tomar decisiones y enfrentarte a lo mejor a circunstancias de vida ya que implican cierta madurez. Entonces, bueno, pues a ver, Vero, ¿recuerdas algunas emociones? ¿Tienes alguna idea de qué emociones podríamos abordar ahorita? Sí, pues bueno, las básicas, de las 6 básicas que están hasta arriba sería la sorpresa, la tristeza, el miedo, la alegría, la aversión o el enojo, ¿no? Y pues bueno, de estas emociones, yo creo que las emociones es un tema muy extenso, ¿no? Pero es básico en la formación de cualquier ser humano, porque como tú decías, todos pasamos por episodios
de miedo, sobre todo cuando somos más pequeños, y o de tristeza cuando se nos muere alguna mascota, por ejemplo, y las personas que están ahí, que son nuestra guía, son las que nos enseñan a cómo conducirnos ante todas esas emociones que vamos descubriendo y que se nos van presentando en el desarrollo como seres humanos, ¿no? En nuestro desarrollo. Y el llevarlas de forma asertiva es una tarea, yo creo que un tanto compleja para todos los papás, porque para empezar, pues todos los que somos papás y los que me escuchen que están en esa posición ya de guías o de instructores saben que si a nosotros no nos enseñaron a ser asertivos con nuestras emociones, cómo manejarlas o cómo abordarlas, pues cómo vamos nosotros a enseñar. Efectivamente, Vero, acabas de retomar pues obviamente el tema. Partimos aquí de nuestra postura como educadores dentro del hogar. Si hay algunos que son maestros, pues obviamente también a veces ellos pueden aplicar este tipo de situaciones. Yo no me he dedicado a la docencia, pero sí he compartido charlas con colegas que efectivamente ven esa importancia obviamente en sus alumnos. Entonces, bueno, pues obviamente este papel de educador va muy de la mano con el reconocerse a uno mismo como adulto. Esto es muy importante porque si yo quiero educar bajo una emoción, debo de reconocer mis emociones. Yo me asumo como una persona que se pone triste, que tiene ira, que se pone alegre, que llega a tener tristeza también, aversión a algunas cosas, y vamos a clasificarlo en dos sentidos, uno positivo y uno negativo, entendiéndose por la sensación de bienestar o malestar que me provoca la emoción, no claro, en una concepción de bueno y malo, para poder aterrizarlo. Entonces yo voy a identificar una emoción como positiva y negativa a partir del bienestar o la sensación de bienestar o malestar que me provoca. Y vamos a poner correcto. Un ejemplo, ¿no? En este caso, pues, el miedo. El miedo puede ser entendido desde la circunstancia en donde yo me encuentre. Obviamente, si yo tengo miedo a mi papá que llega gritando, o a mis papás cuando se pelean, o no sé qué otra situación nos puede provocar miedo cuando somos niños. Sí, bueno, cuando somos niños, inclusive hasta el primer día de escuela, una visita al doctor, a un zoológico, al dentista. ¿No? Sí, o sea, realmente es como muy vasto. Yo me siento o estoy en esta posición de malestar porque es algo que me da temor, hay algo desconocido, hay algo que no sé cómo voy a reaccionar, no sé cómo enfrentarlo, y a partir de ahí es esa sensación de malestar. Sin embargo, obviamente este miedo, si yo lo traslado a que estoy acostada en mi cama o en mi sillón viendo la tele y de repente me aparece una tarántula en la pared, pues obviamente voy a sentir miedo, pero sigue siendo, si te das cuenta, sigue siendo la misma sensación de malestar, porque nadie, yo no sé, Vero, a menos que tú me digas, a mí sí me gusta, pero creo que a la mayoría nos dice, no me gusta tener miedo. ¿No? O sea, sí, yo no he escuchado gente que me diga, me reencanta tener miedo, ¿no? La mayoría dice, no me gusta. Entonces, en general es malestar. Sin embargo, la reacción que vamos a tener es, cuando llega papá, cuando los ejemplos que poníamos anterior, a lo mejor me paralizo, a lo mejor no sé qué hacer, a lo mejor me escondo. Pero si ese miedo me pasa con la araña, probablemente grite, pida auxilio, me pare de un brinco de la cama, del sillón, de donde estés. Claro, entonces, bueno, efectivamente esa ya es una reacción que tenemos y que nos produce efectivamente la emoción de la que estamos hablando. Así el enojo, la aversión, la alegría, la tristeza, la sorpresa. Y bueno, ¿cuáles son las 4 habilidades más importantes para poder manejarlo lo más asertivo que se pueda? Las emociones y la conducta
porque al decirte yo brinco del sillón cuando veo la araña ya es una acción. Sí, ya estás estoy tomando acción. Exacto, ya estoy tomando acción sobre algo que me estaba pasando. Y vamos al ejemplo de las notas periodísticas. El niño que se suicidó por el bullying, ¿no? Es una problemática, leímos la nota y obviamente ahí, ¿qué creemos que haya sentido el niño? Miedo, tristeza, enojo, que son 3 de las emociones que nosotros mencionamos, de las 6 más básicas. ¿Y cuál fue la acción que tomó? No sabemos. Si él lloraba, si se escondía en su recámara, si pidió ayuda a sus papás, si los papás estaban o no estaban, si de qué inmensidad, de qué inmensidad era el bullying. Del ay estás feo, del ay me das asco, del ay eres un pobretón, o llegaban los golpes. O llegaban los golpes, exacto. Entonces no sabemos a qué grado llegó. Lo que sí sabemos es que era algo repetitivo. No sabemos si el niño pidió apoyo a la escuela, al director, a la maestra, si alguien se enteró. El punto es que no fue asertivo y él termina suicidándose. ¿Por qué termina suicidándose? Porque en algún momento en la crianza que tuvo no fue suficiente, o no sé si decirlo como suficiente, porque la verdad sería como criticar mucho a los papás, pero no estuvo presente de alguna manera o estuvo ausente de alguna manera el apoyo que él necesitaba en ese momento, la seguridad, la autoestima, la confianza, hasta el apapacho, ¿no? O sea, hasta el apapacho, lo más común que puede ser, vente apapacho, vamos a ver qué te pasa, pero finalmente con ese apapacho te estoy dando apoyo. Y te estoy fortaleciendo, estoy reconociendo que la emoción que tú tienes es válida. Exactamente. Y eso también es muy importante, Vero. Desgraciadamente, ¿qué escuchamos? Los niños no lloran, ¿no? Para empezar, ¿no? Los niños no lloran, ¿no? Sí. Y traemos un bagaje cultural, un costalito impresionante. Y fíjate que eso que mencionas es muy importante porque precisamente... he visto casos muy particulares en los que, obviamente no voy a decir quién, pero hay personas que ya son adultas y se niegan a la idea de sentir enojo. Y te lo dicen tal cual y los estás viendo que están bufando. Eso es lo más chistoso. No estoy enojado. Y niegan el enojo. Entonces, si no te reconoces, como tú decías al principio, me reconozco como una persona que igual puede estar triste, igual se puede enojar, igual se puede equivocar, igual puede tener asco, con todo lo que somos, es el primer paso para poder saber manejar las emociones. Primero es aceptarlas, ¿no? Sí. Y ahora sí. Ahora imagínate, retomando, el niño que se suicida, con todas las emociones, no aseverando, pero sí teniendo una idea más o menos, y todos los que nos escuchan también, una idea general de por qué un niño llega al suicidio. Frente a una situación, pues obviamente no encontró apoyo, no encontró una solución, exacto, no encontró una salida, o al menos la salida que encontró fue esa, de quitarse la vida. Pero imagínate el grado de desesperación, de miedo, de terror, de incomprensión que puede haber tenido una persona tan pequeñita de 13 años que decide quitarse la vida. O de 8, no me acuerdo. Que es la única solución que encuentra. Exacto. Pero yo me imagino, y obviamente regresando al punto, tú como papá, ¿qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Y no es con esta idea de tu papá culpable. No. Es tu papá, ¿dónde estuviste? Si yo, papá, llego gritando y enseño que no debo de llorar porque soy macho, o no debo de dejarme porque yo soy fregón, o yo soy el que manda, o yo tengo autoridad, pues obviamente el hijo no se siente en confianza, no se acerca, ¿no? Entonces el niño pues menos va a buscar ese apoyo porque no se reconoce. Si el papá, nosotros como papás, mamá o papá, no nos reconocemos capaces de sentir, de sensibilizarnos como seres humanos, no puedo demostrar o enseñar a mis hijos que reconozcan el miedo, el enojo, la tristeza que puedan estar sintiendo. ¿Por qué? Porque ahí viene otra cosa. Estamos enseñados para ser perfectos. A mí no me pasa nada, yo siempre manejo todo,
yo soy funcional en todos lados, y entonces ese tipo de situaciones hacen que no me reconozca. Claro. Porque hay mucha gente tirana afuera en los trabajos, humilla, descalifica, pues por lo mismo. Él tiene que proyectarse hacia un futuro para satisfacer unos estándares que la misma sociedad, su familia, su pareja, yo qué sé, le pide. Pero en el interior de ese ser humano hay una fractura muy grave en la autoestima y en el amor propio. Sí, así es. Entonces, cuando partimos de esto y retomamos las cuestiones de la emoción, porque las acciones vienen a partir de una emoción, y nosotros vamos a hablar de las acciones, Así de un es. valor, de esa situación, de esa acción que finalmente nos va a ayudar a una convivencia social que va a ser pues dentro de lo más positivo o sano, entendiéndose desde mi lenguaje psicológico, sano, que es lo más cordial y funcional para mí y para mi convivencia social. Entonces, bueno, pues vamos, no sé si hasta acá quieres agregar algo, algún comentario en relación a las a lo emociones, que hemos pues platicado. bueno, así con cualquier emoción, ¿no? Sí, Igual, sí. también hay quien es mal visto, por ejemplo, en su núcleo familiar que llore, ¿no? Se van a llorar, se tienen que esconder para llorar, no pueden mostrar sus sentimientos en frente de los tíos, del abuelo. Igual se crea. ¿Te imaginas qué eso, padre ¿no? sería que el niño, y yo creo que algunos de los que nos están escuchando han tenido la oportunidad de hacerlo, porque tampoco creo que todo el mundo sea así de, No. todos son machos y todo, no, tampoco. Pero bueno, estamos generalizando y estamos hablando que finalmente los problemas de las notas y los problemas sociales que vemos con la niñez surgen a partir de estas situaciones de la falta de valores, de la falta de una educación con principios, con moralidad, con dignidad, y que obviamente parten mucho de los valores. Pero ¿te imaginas que realmente el niño que le pegaron en la escuela, que se aventó una reta, ¿no? Ya ves que los chavos nos vamos afuera, nos echamos un trompo, ¿no? Entonces, que afuera en la reta le pegan, no gana, ¿no? Y llega con el ojo morado. ¿Te imaginas qué padre sería que él pudiera llegar a su casa sin el temor de que lo van a regañar? Porque primero, desde que le pegan, sale y ya lleva el fracaso de que perdió enfrente de la escuela. Estamos hablando de la secu. Entonces, si tú y yo nos ponemos a recordar la presión en la secu, o sea, olvídate, ¿no? Entonces, sí pesa, ¿no? En ese entonces, ¿no? Que si eres la popular, que si no eres la popular, que si eres la desmadrosa, que si eres la fácil, que si, bueno, todo pesa. Entonces, el juicio, ¿no? El juicio, exacto. Entonces, los chavos, pues obviamente, a ver, se ponen la reta, pierde el chavo, queda tablas, pero finalmente se lleva sus golpes. Y entonces desde ahí ya va con ese fracaso, entre comillas, ¿no? para su ego puberto adolescente, ¿no? De ahí va todo el camino pensando, chin, ¿qué voy a decir en mi casa? ¿No? Me van a regañar. O sea, lo primero que pensamos es que nuestros papás nos van a regañar. Es muy difícil que uno como adolescente diga, no, voy a llegar a mi casa y mi mamá me va a atender, me va a decir que me bañe, que qué me pasó, me va a escuchar mi mamá. Que como tú dices, en algunos casos se dará. En algunos casos se dará, y por supuesto que aplaudo a los que nos estén escuchando y me digan, yo sí, mi papá sí me escuchaba, ¿no? Pero en la mayoría, imagínate lo padre, ¿no? El mundo ideal, ¿no? Que el chico realmente llegue y diga, oye papá, me peleé por esto y esto y esto, me pasó esto y esto. Y me siento de esta forma. Y me siento de la fregada por esto y esto y esto, ¿no? Y que el papá te abrace y te diga, llora, hijo, sácalo. Vamos a ver cómo lo solucionamos. A que te diga, eres un tal por cual. Digo, no puedo decir groserías, pero pues se las imaginan. Y entonces dicen, eres un tal por cual, ¿cómo voy a creer que te dio una madre, que quién sabe qué? Y bla, bla, bla. Entonces a la emoción que yo traía, súmale otra emoción más. Entonces, es un ejemplo muy vago. Realmente lo que queremos con esta charla es, pues obviamente, aterrizarlo en situaciones de lo más común, lo más cotidiano que puede pasar, pero que efectivamente, retomando el tema, pues obviamente ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que estaría haciendo el papá o la mamá en ese momento? Primero,
te reconozco la emoción. Sé que estás triste, sé que estás enojado, sé que estás frustrado, no sé, la emoción que tenga el muchacho o la muchacha, la reconozco como válida, le estoy dando un valor a esa emoción y de ahí parte lo que estábamos hablando, educar con valores. Le doy una valía a la emoción y al darle una valía, efectivamente, a la emoción, sea tristeza, en este caso en específico, porque hay muchos, pero en este que pusimos el ejemplo, le doy un respeto, ¿no? Sí, te doy un respeto importante. como ser humano. Y Claro. ahí ya me estoy metiendo en los valores. Sí, o sea, sí. ya le di un valor a la emoción que tú traías y ese valor es lo respeto. Te respeto como ser humano que acaba de enfrentar una situación que a lo mejor yo como papá cuando tenía 14 también me di un trompo afuera. Entonces te reconozco, te respeto, no te humillo, no te descalifico, te respeto. ¿Sí? De ahí te doy una capacidad o un valor de dignidad. Te escucho y al sentirte valioso, al sentirte respetado, te estoy dignificando la situación que está pasando y te estoy dignificando a ti como ser humano de que puede ser algo que puedes enfrentar, pero que no es el fin del mundo. Como le pasó al chiquillo del bullying, era el fin del mundo. No sabemos si pidió o no pidió ayuda, pero fue el fin del mundo para él. Y por eso se mata. ¿Te imaginas el valor para matarte? El grado de desesperación que puede tener una persona, de desolación, de y a esa edad poca valía. Claro. ¿No? Que puede tener un sujeto para llegar tan a corta edad a no encontrar una solución. A no encontrar, ¿no? Entonces, bueno, volvemos. Papá, mamá, ¿dónde estás? Y se los digo tal cual con sus palabras. Yo soy mamá, tú eres mamá. Hemos tenido, obviamente, situaciones con nuestros hijos y es ¿dónde estoy? Pero aquí yo creo que hay un punto importante y que tiene que ver con los valores. Un valor de los más importantes, aparte del que acabas de mencionar, que es el respeto, que creo que es un valor muy importante, y la empatía, que ya nombramos, la responsabilidad. La responsabilidad como papás de estar para otra persona empieza pues con esa aceptación de uno mismo, como tú decías. Si yo me acepto con mis emociones, me respeto como ser humano con mis emociones y me acepto y me responsabilizo de ellas, pues ya estamos más capacitados de responsabilizarnos de otra persona que está a nuestro cuidado, ¿no? Pero pues si eso no se da desde los primeros años, si no hay nadie ahí que nos tome de la mano, que nos respete, que nos valore. Fíjate que agregaría algo muy importante a lo que acabas de decir. De repente el responsabilizarnos o el tener responsabilidad de alguien más puede ser entendido de una manera a lo mejor partida, por así decirlo. Yo le agregaría el respeto, el amor, porque el respeto, perdón, la responsabilidad le agregaría amor. Por default, como papás, creo la mayoría queremos a nuestros hijos, nuestros pollitos, nuestros bebés, ¿no? Queremos a nuestros bebés. La mayoría, ¿no? Así tengan 30 años, seguimos queriendo a nuestros bebés. Entonces, ese amor es un valor también. El amor es un valor porque efectivamente le das una valía al sentimiento que tienes y la responsabilidad surge de ahí, va como a la par. Yo te amo, te respeto, te doy ese valor digno de ser humano y me responsabilizo de ti, porque en muchas ocasiones me dicen muchos papás, yo sí soy responsable, yo lo mantengo, le doy de comer, le compro zapatos, le compro bla, 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 y ellos juran y perjuran que eso es responsabilidad y yo también digo, pues sí, está padre, pero ¿dónde está el otro cachito? Por eso yo le aumentaría amor con responsabilidad, es decir, si yo te amo, ¿por qué te friego la vida? ¿Por qué te friego la autoestima? Si yo te amo, claro, pues te cuido, ¿no? Si yo te amo, ¿por qué te grito? Si yo te amo, ¿por qué te castigo? O sea,
Sí, sí. Vamos a aterrizarlo, porque te digo que es un tema muy complicado, porque si no me van a decir, entonces nunca le doy una nalgada. No, sí, dásela, pero tampoco exageremos, ¿no? O sea, es que es complejo, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos papás que tú les puedes preguntar, ¿darías la vida por tu hijo? Sí, claro que sí, ¿no? Daría mi vida por mi hijo. Pero cuando se trata de callarte la boca porque vas a lastimar a tu hijo, ahí sí no. O sea, son capaces de dar la vida, pero no de callarse la boca. Y de herirlo. Porque hay veces que los comentarios, claro, fuertes. Sí, entonces, claro. ¿cómo puedes lastimarlo y dar la vida por él? Es un tema complejo, ¿verdad? Pero como muy extenso. Como muy extenso. Y por cualquier ramita nos podemos perder, pero efectivamente, de repente dices, la responsabilidad sí va muy de la mano con mis obligaciones como papá, porque efectivamente todas las reconocemos, el te mantengo, el te doy educación, el te baño, me estoy al pendiente de que te laves los dientes, te llevo al doctor, bla, 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 hasta zapatitos, inclusive hasta el chuchuluco, el chocolate, de repente entra como en esa parte de la satisfacción, de poder cumplirles un caprichito a tu hijo. Pero también está la otra parte, por eso decía, bueno, pues que el corazón se agarre de la responsabilidad para que efectivamente ese amor con el que tú procuras a un ser, lo procures emocionalmente y lo eduques a partir. Y ahí entra el meollo, Vero. Ahí creo que es la parte primordial de nuestro tema, que es la educación con valores, y la mayoría me va a decir que todos hemos escuchado que se educa con el ejemplo, ¿cierto o no? Sí. Bueno, claro. Entonces, si yo te amo claro. y te respeto, y a partir de ese amor y ese respeto de que te mantengo, te doy las cosas y todo, y también te trato como una persona digna por el amor que te tengo, y no te digo groserías, y no te pego con violencia, y no te castigo con una situación ya de herir, obviamente estoy educando con el ejemplo, porque yo soy ejemplo de que me voy a controlar y me voy a ser responsable, lo que tú decías hace ratito, me responsabilizo de mis emociones también. Porque obviamente yo entiendo que los niños son toda bondad cuando son muy chiquitos, ¿no? Que no hacen nada malo, no sé si lo escuchaste, ay, es que tiró la harina, ¿no? O te rompió unos huevos, ¿no? O ya sacó la maceta con todo y plantas, pues no lo hacen con una maldad, eso lo entendemos. Curiosidad. Pero si te enoja, si dices, ay, no puede ser, ahora voy a tener que levantar todo, si ya mató mi plantita. Entonces no puedes, obviamente, a lo mejor son cosas muy chuscas, que ahorita las platicamos y de verdad nos reímos, pero en el momento que te está pasando, tienes la comida, tienes al marido, tienes el trasterío, tienes que hacer la cena. Y a lo mejor al jefe por teléfono, ¿no? Al jefe, exacto, por teléfono, ahorita que todo el mundo anda por home office. Ajá. Y de repente el bebé hermoso, la criatura preciosa, está mamá, ¿no? O ya se está comiendo la tierra, cualquier cosa. Entonces en el momento sí llegas a desesperarte. O sea, es imposible que no llegues a sentir, obviamente, esa parte como papá, como adulto. Y quieres, obviamente, decir, ya, ¿no? Entonces ahí es donde te vas para atrás, me responsabilizo, me calmo. Exactamente. Y hago, ¿sabe qué, jefe? Deme un segundo, le regreso la llamada, si es que lo puedes hacer. Si no, te volteas, le echas ojos a tu hijo y le dices, ahorita no. Terminas tus asuntos y entonces ya vas y hablas. Nada de nalgadas, nada de golpes, porque finalmente, no sé si les ha pasado en algún momento que de repente ven que le están pegando a un niño y el niño está con su carita llorando. ¿No? Bueno, a mí me ha pasado que de repente voy en el transporte o estoy en el mercado, no sé, en alguna situación, y me ha tocado ver cómo le pegan a un niño, que le dan una cachetada, un pellizco, no sé. Y el niño se voltea, llora y se queda con una carita de ¿qué pasó? ¿Qué hice? Claro. O sea, de verdad el niño, de verdad es imposible. Yo, de verdad me enoja que la mamá no logre entender. Ponerse en los zapatos de él, que es un valor, ¿no? La empatía. Que el niño no está haciendo realmente algo para no es un adulto. Exacto, ¿no? Es una travesura y obviamente nos enoja y queremos ahí darle sus nalgadas, pero obviamente ahí parte ese ejemplo que yo voy a dar, ese control que yo debo de tener. Y mira, con esta charla ya abordamos 4 puntos muy importantes que son
4 habilidades que te debemos de tener precisamente para las emociones. Y una es la percepción, evaluación, expresión de las emociones. Y esto lo acabamos de ver y es muy fácil. Yo percibo, evalúo y lo expreso. Yo me percibo, Así obviamente, me doy cuenta, caigo en cuenta de la emoción que estoy viviendo. La evalúo porque también en una emoción hay desde lo más bajo hasta lo más alto. Es decir, por ejemplo, desde, ay, me molesté, ay, me irrité, ¿no? Claro. Ay, siento ira. Claro, o sea, es muy diferente. Y estamos hablando del enojo. Porque... El enojo en sus dimensiones, ¿no? Es que me molestó que me diera así, o que me dijera esto. De verdad, la próxima que la vea, sí le suelto su cachetada, ¿no? O sea, vamos al otro extremo. Entonces, sí, hay un grado de intensidad. Exacto. Reconozco, obviamente, en qué grado estoy. Y bien importante. Lo expreso, ¿no? Expresar. ¿Sabes qué? La mayoría te va a decir, es que yo siempre me calmo, nunca discuto, pero yo lo pienso, me doy una vuelta y me voy, pero no es cierto. Presión social, ¿no? Exacto, la presión social en algunos momentos sí, pero no es cierto, no es cierto. En mi experiencia con las entrevistas, yo he visto que sí le gritan al jefe, yo le he visto que sí se gritan entre compañeros, inclusive hay situaciones donde sabe que jefe, cámbieme de área o de departamento, porque ya a veces la situación llega a otros extremos. Después nos vamos con la asimilación. Facilitación emocional. Y facilitación emocional. Entonces, bueno, pues obviamente ahí vamos a abordar. Que hablábamos precisamente de que es una habilidad. Yo voy a asimilar y a facilitar la emoción a partir del caer en cuenta o el tener en cuenta los sentimientos cuando vamos a tomar una decisión. En este caso es muy importante porque efectivamente a partir de la emoción, de que yo asimile una emoción, puedo tomar una mejor decisión. Es decir, yo reconozco que estoy súper enojada con esta persona por esto y entonces a partir de ahí determino seguir o terminar una relación de pareja, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿No? Pero ya, exacto, ya estoy tomando una decisión, estoy asimilando y obviamente voy a facilitarme algo, porque eso también es bien difícil, de repente no lo asimilo, no lo reconozco, culpo al otro, me echo la culpa yo y al final de cuentas no soluciono nada. A lo mejor mi pareja me gritó, nos pusimos de malas o sí, es una merita, un problema grave, y si yo no asimilo, mis decisiones no van a ser tan asertivas. ¿Tú qué opinas? Sí. O sea, aceptar primero la emoción, ¿no? Aceptando la emoción, ya puedes racionalizar tus emociones, que es muy importante precisamente para tomar una decisión asertiva. ¿Cómo vas a ser asertivo si no aceptas primero qué emoción y en qué grado te encuentras de esa emoción? Efectivamente. Ahora, este punto número 2 que estábamos platicando de la asimilación y facilitación emocional, habla mucho efectivamente de este cambio de perspectiva. Platicábamos en algún momento, no sé si te ha pasado, que de repente estás muy enojada o tienes un emo muy triste o muy desilusionada, porque parece que nada más me voy al enojo, ¿verdad? Pero estás muy triste y de repente se lo platicas. Lo que hace el ser humano es platicarlo, buscar hasta cierto punto, inconscientemente, digámoslo así, una opinión diferente, ¿no? Y, voy a platicarlo, o a veces se lo platicas a alguien y, pues, ¿tú qué opinas? ¿Qué hago, manita? ¿No? Por ejemplo. Entonces, de repente tú lo platicas y estás tan enfrascada en tu emoción, en la situación que te está pasando, que es muy válido porque efectivamente a veces no tenemos cabeza y nos dicen, mira, puedes hacer esto, y tú dices, no puedo hacerlo, ¿no? Este punto habla efectivamente de eso, cambiar la perspectiva. Yo me siento así, mi problema es así. ¿Cuántas veces hemos escuchado, oye, pues puede haber una salida diferente, puede haber un punto de vista diferente? Y cuando yo lo asimilo y me facilito esas cuestiones emocionales, escucho, me vuelvo más abierta a las opiniones que me dan. Y parte de nuestra inteligencia es, pues obviamente,
pues agarro lo que me sirve de todas las opiniones y obviamente ya lo enfoco a mi problema. Toda la información Exacto. que te llega, ya tú ahí, tomas una decisión. Exacto, y ya de ahí tomo una decisión. Pero fíjate que el ser asertivo no necesariamente quiere decir, híjoles, ya soy bien fregona para tomar decisiones. No, el ser asertivo es que en el momento yo tomo una decisión con ese análisis, con esa conciencia de la emoción que tengo, y entonces en lugar de aventarme una rabieta, ¿no? Ya agarro y digo, ¿sabes qué? Mira, ahorita no lo platicamos al rato, deja que se me pase un poquito el enojo, y hasta nos evitamos de verdad muchísimas cosas. Porque ¿cuántos no escuchamos que, chin, creo que le dije algo que no quería? Claro. ¿No? Sí. O sea, el clásico. Entonces, bueno, pues obviamente mejor vamos percibiendo, evaluando, expresando nuestras emociones, vamos asimilando, facilitándonos efectivamente la expresión de estas emociones, y vamos ya a pasar al tercer punto, que es la comprensión y análisis de estas emociones. En este punto lo que se trata, o de alguna manera lo que podemos hacer, es precisamente yo comprendo la emoción, el grado donde estoy, y hago un análisis para saber qué decisión voy a tomar, y en base a eso poder tomar en un futuro mejores decisiones. No quiere decir que no meta la pata, efectivamente voy a seguir metiendo la pata en algunas situaciones, pero al menos ya soy consciente. Y entonces de 5 situaciones, primero imagínate, estábamos en el punto de así soy y qué, ¿no? O sea, así soy enojona y soy berrinchuda, ¿no? ¿Y qué? Y entonces me conduzco bajo esa. Después lo percibo, lo evalúo, lo asimilo, lo facilito, y entonces digo, bueno, sí, de 3, 2, ¿no? Ya de 5 me voy a echar 2 berrinches nada más, porque no podemos cambiar, tampoco es magia, no se puede cambiar de, hoy me desperté y ya soy cero berrinchuda de aquí en adelante, no se puede, obviamente es un trabajo de uno mismo, ¿no? Exacto. Y pues ya obviamente el último, que es la regulación emocional, que obviamente en este punto es efectivamente, ¿no? Yo regulo, me doy cuenta, analizo, percibo, comprendo en qué grado me encuentro, cómo estoy, exacto, ¿no? Ya lo hago consciente, y entonces ya puedo tener pues esa regulación, ya puedo tener más ese manejo como tal. Imagínate la importancia, y retomando el tema para ya ir concluyendo, que efectivamente nosotros podamos tener pues estas habilidades, poder transmitirlas a nuestros hijos, y si no estaba yo consciente de esto, pues obviamente lo escucho y trato, de verdad trato, es un esfuerzo de uno mismo de poder cambiar para poder transmitirle eso a nuestros hijos. Y lo que platicábamos antes de que empezara esta charla era que una de las cosas más importantes que se podrían transmitir es efectivamente ese ejercicio, ¿no? De pararte enfrente del espejo, todo desnudo, todo sin máscaras. Desnudo sin máscaras, no desnudo sin ropa, desnudo sin máscaras sociales, sin miedo, sin temores, o con todo tu costalito que traigas, positivo y negativo, claro. Y decir, esta soy, este soy, así estoy, así soy. Primer paso. Reconocerte en qué situación estás, y reconocer en ese, ahí ya de mano te echas una reflexión del daño que les has hecho a tus hijos de manera inconsciente. Y vamos a aterrizarlo ya en los valores, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos, y ya, claro. ya dimos una embarradita, porque es eso, una embarradita realmente de la importancia, las emociones más importantes, lo que yo tengo que hacer, en qué grado, cómo estoy, quién soy, y llegamos al ejercicio del espejito. Una vez que tú te ves y todo, dices, oye, ¿qué valores tengo? Claro. ¿No? Y empezamos ya con nuestro tema. ¿Qué valores tengo? ¿Alguno? A ver, platícame algún valor que tú digas, a ver, este lo tengo. Pues uno de los principales que yo creo me inculcó mi papá, y me gusta mucho, es ser quien eres tú, adentro, afuera, a solas, adentro del closet o entre todos tus amigos. Ser honesta contigo mismo, exacto. Integridad, ¿no? O sea, es ser congruente, que lo que piensas y lo que dices y lo que haces y lo que estás sintiendo estén en congruencia. Obviamente hay espacios donde no puedes decir todo lo que piensas, ¿verdad? Sí, claro. Pero te abstienes, ¿no? Y si te preguntan tu opinión, te sales por la tangente, mejor,
es antes mejor de llegar como a la hipocresía, ¿no? Que claro, sería el otro punto. En lugar de decir algo que en lo que no estás de acuerdo o que caer en ser deshonesto y sobre todo contigo mismo, ¿no? Porque desde ahí empieza la autoestima y yo lo he vivido, ¿no? En carne propia, o sea, cuando yo no me soy fiel a mí misma, cuando no tengo ese respeto por lo que yo pienso y me respeto a mí misma y me valoro, me siento mal conmigo misma, ¿no? Después, mira que ya abordaste un chorro, fíjate. Dijiste respeto, sí, honestidad, congruencia, sí, integridad, por ahí me dijiste. Vamos 4, ¿no? Y según te pregunté 1, ¿no? A ver. Entonces, efectivamente tú acabas de dar un ejemplo de lo que nos pasa con este tipo de temas y de lo que nos pasa realmente como seres humanos. No podemos ser uno solo, somos un conjunto de valores que vamos aprendiendo a través de toda nuestra vida y que en una etapa consciente, madura, adultez, no sé cómo lo quieran llamar, empiezas tú a elegir los que quieres para tu propia vida. Y en ese ejercicio del espejito del me veo sin máscaras, voy a hacer también de la mano no solamente el consciente de dónde estoy, qué tan fracturada estoy, qué de positivo tengo, porque no todo es malo, obviamente también tengo muchas cosas positivas y también todos defectotes pero enormes. Aparte de eso, ¿cómo he lastimado a mis hijos de manera inconsciente? Quiero pensar que lo hacemos de manera inconsciente, porque sí hay papás que dicen, pues yo con toda la intención para que aprenda y se le quite, ¿no? Pero bueno, en un punto sano, decíamos, ¿no? Sano desde la perspectiva psicológica, sano mentalmente, vamos a entender que lo hacemos inconscientemente. Es decir, yo creo que la educación debe de ser con la palita de madera y creo que estoy bien, ¿no? Entonces inconscientemente, sí, ¿no? Ajá. Inconscientemente le estás dando verbos, una tunda, y estás diciendo, ay, mi mamá me pegaba con la palita de madera, ¿no? O con y la chanda, me hice un ¿no? hombre de bien. Y me hice un hombre de bien, por supuesto. Pero entonces bueno, es con la mejor intención. Sí, inconsciente, digamos pero, inconsciente. Pero, ajá. Y de ahí hago este ejercicio. ¿Qué valores me enseñaron? Porque tú acabas de decir algo muy importante. Mi papá me enseñó este valor y a partir de eso lo retomo, lo asumo, lo adopto como parte de mí y luego lo transmito. Que vamos otra vez, nuestro tema, ¿no? Educar con valores. Ya estamos llegando, Vero. Ya estamos llegando, porque la verdad es que es muy amplio. Y si se dan cuenta, pues obviamente toda la gente que nos escucha va a concordar en que efectivamente hay tela de donde cortar. Si nos ponemos a definir honestidad, responsabilidad, disciplina, integridad, respeto, amor, etcétera, empatía, todos etcétera, etcétera, todos los valores, bueno, pues ya aquí nos echamos 10 horas, entonces bueno, vamos a empezar por los más importantes, no los más importantes, los más básicos, para la convivencia social, para la salud mental de un individuo, para el bienestar de una familia, y que efectivamente son los que abordaste tú, que es la honestidad, la responsabilidad, la disciplina y el respeto. Y el amor. Yo siempre metería el amor. Créeme que hace ratito te dije amor, ahorita creo que vuelvo a decirlo, creo que es uno de los valores que a lo mejor yo en lo personal sí le meto, si hago las cosas con amor, soy feliz como una lombriz, ¿no? Y la verdad sí, lo aplico mucho a mi vida, la verdad sí. Digo, no te voy a decir que amo a todo el mundo, porque hay prójimos que nos lo dificultan, como dice el meme por ahí, pero sí trato de hacer las cosas pues con esta parte de la alegría, del amor, de hacerlo con gusto, y que al final dices, bueno, pues me equivoqué, pero me equivoqué a gusto, ¿no? Y bueno, pues ya no me siento tan mal, pero obviamente lo vas reponiendo. Entonces vamos a retomar lo que tú mencionabas, que efectivamente estos 4 valores son de lo más importante, y que tú decías, es ser honesto conmigo misma. Al ser honesto contigo mismo vas a ser por default honesto con los demás, y eso es muy difícil. Es muy difícil en un mundo, como lo platicábamos antes de iniciar esta charla. Estamos en una sociedad de yo soy el ganón, yo soy el fregón, somos bien arrogantes, seamos honestos, vamos conduciendo y con muchas máscaras. Carro, sí,
Sí, de repente dices, mira, se metió, no sacó ni la lengua, o no aprendió la direccional, bla, 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 y le dices algo y se te ponen al brinco, o sea, realmente es muy difícil. Es muy difícil porque la sociedad realmente nos enseñan a eso, ¿no? Yo le gané, o se puso menso y yo le quité, ¿no? La novia, el lápiz, lo que sea. Entonces estamos en una sociedad de repente, en la mayoría de los casos, muy acostumbrada a ganar. Que es una competencia. Yo, y pues si el otro fue porque se puso menso, ¿no? O sea, ni siquiera es la empatía, como tú decías en algún momento, de, oye, está fregado, pues vamos a ayudarle, ¿no? No, pues ni modo, ¿no? Ya le tocó, yo ya saqué lo mío y se acabó, ¿no? Si los demás se friegan, esa es su bronca. Entonces, ¿qué valor es ese? No, pues no hay, ¿no? Porque es el valor de ser abusivo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ir pues mejorando, ir cambiando, caer en conciencia efectivamente qué tanto tú eres un ejemplo y qué Sobre tanto todo, tú educas. ¿no? Fíjate, una sola ocasión me tocó que iba yo conduciendo y efectivamente se metió un motociclista y le tocamos el claxon porque pues, casi lo atropellamos y el chavo se voltea y dice, sí, perdón, disculpe, ¿no? Y eso creo lo he visto una vez, ¿no? En toda mi vida. Y de repente, primero no me esperaba la reacción de esta persona. Yo creí que me iba a regresar recordatorio la mamá. En segunda, él está asumiendo que se me metió. O sea, sí, se me metió. La verdad, sí sentí bien feo. Sí, hay pocas personas que sentí bien feo porque me lo llevaba. Imagínate. Él también sintió feo, pero reconoce. Y en ningún momento es de, ¿ya ves? Es un tal por cual, al menos lo reconoció. No, o sea, al contrario, dije, oye, que todos fuéramos así. Sí. De verdad, cuando yo me meto, porque también, ¿no? Me pasa. Todos nos equivocamos. Sí, también. De una forma u otra. Sí, reconocerlo. Digo, perdóname, ¿no? Y llevo prisa, cualquier cosa. Pero que tampoco no es una costumbre, o sea, tampoco vamos a excusarnos en el perdóname manito, ¿no? En esa situación sí me fue imposible, o chocaba y me llevaba la macetita, es que ponen macetitas por todos lados en las calles, entonces o me llevaban la macetita o me metía, ¿no? Y ni tiempo me dio de sacar la lengua como comúnmente se dice, ¿no? O sea, no puse nada, me metí, pero sí me volteé y le digo, perdón, y me sigo. Entonces tampoco es un hábito, no es una costumbre, pero sabemos que hay excepciones. Sin embargo, la regla, para ser honesto, es aceptar efectivamente tus errores. Yo acepto, efectivamente, lo asumo, ya todo lo que platicamos de las habilidades como tal, pero finalmente voy a tratar de ser congruente con lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Yo exijo que me traten con respeto, pero ¿qué tal? Soy bien irrespetuosa, ¿no? No, y a veces, ¿sabes qué me ha pasado cuando yo hago ese ejercicio? O cuando me pasa, porque me sigue pasando, yo creo que es parte de la vida y sigue pasando, te equivocas, ¿no? Y te sigues, pero cuando lo ves, cuando eres consciente de tu error y lo analizas y te das el chance de analizarlo, siempre es una oportunidad para desarrollarte más como persona. Es un gusto descubrir tus propios errores y darte cuenta, porque a veces, te digo, en mi caso, me he dado cuenta cuál es la raíz, de dónde viene eso. A veces es de una necesidad de aceptación, en algunas ocasiones fue así en el pasado, sí. Pero cuando me di cuenta de eso, digo, wow, pues te das cuenta de tus fracturas. Pero eso te da la oportunidad de cambiarlas y de tomar otro tipo diferente de decisiones, o como tú nos decías hace rato, abrirte a nuevas maneras de pensar la vida o de vivir, simplemente nuevas maneras de pensar, de abordar la vida, y eso te hace crecer también en otros ámbitos y desarrollarte como persona, irte perfeccionando poquito a poquito, ¿no? En ciertas áreas. Y eso, pues, yo creo que es algo importante enseñarles también a los niños. Claro, que era lo importante, ¿no? Obviamente transmitirlo, educarlo. Hablábamos un poquito del ejemplo, la importancia obviamente de ser un ejemplo.
Y retomemos ya un poquito más en concreto las 4 que nos faltan, lo que viene siendo la responsabilidad, que es efectivamente me responsabilizo, lo que decíamos, ¿no? Yo me veo en el espejo, digo, es una metáfora, si quieren pararse enfrente del espejo, háganlo, la verdad yo lo he hecho. Y en algún momento tú te paras enfrente, sin máscara, sin nada, tal cual eres, te responsabilizas, ves en qué has dañado inconscientemente a la otra persona o con toda la voluntad e intención, como tú lo decías en algún momento, y que también es válido, ¿no? Claro. Volvemos a lo mismo, le doy valor a algo que efectivamente yo reconozco que es también mi parte de maldad, ¿no? Porque también nos asumimos como blancas palomitas y no. Es frontal. Sí, no es Walt Disney. Exacto, es frontal. Es como es. O sea, soy la vida. y soy. Entonces, bueno, pues obviamente me asumo, se supone y entendemos que todos los que nos escuchan, pues obviamente ya tenemos esta capacidad de reconocernos a nosotros mismos y que obviamente me voy a responsabilizar, y responsabilizarme puede ir obviamente en 2 versiones, lo que decíamos de proveer todas las necesidades básicas de nuestros pequeños, de nuestros hijos, y a la par obviamente de esa responsabilidad de su bienestar emocional. De ahí nos vamos a una disciplina, es muy importante obviamente tener hábitos, generar obviamente estrategias para tener disciplina y ser una disciplina creativa, que es lo más difícil, pero no sé, tú cuando tus hijos eran pequeños, yo que ahorita mis hijas también están como en esta etapa, que de repente te doy disciplina, pero no llego al grado de ser creativa, me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Así de, vamos a lavarnos los dientes con el cepillo del leoncito, ¿no? O sea, y hay que ser creativos para que el niño aprenda, absorba esa educación. Yo no llego a tanto, o sea, de repente disciplina, lava los dientes, se acabó, ¿no? Y es más rapidito y de buen modo. Entonces, de repente sí me cuesta mucho trabajo ser creativa y algo que creo que entra mucho es el amor del que te decía, ¿no? Hacerlo con gusto, no como una obligación, como una pesadez, sino porque efectivamente, mira, hasta verlo por conveniencia. Yo luego le digo a algunos papás, verlo por conveniencia. Si tú le pones el cepillo con leoncitos y con corazoncitos y la pastita de la Mujer Maravilla, porque afortunadamente la publicidad nos facilita, y la comercial, el comercio nos facilita muchísimas cosas para ser creativos, y a la cama con nuestro mameluco de unicornio. Entonces de repente lo haces divertido, lo haces creativo, lo haces obviamente innovador, que no necesariamente tiene que ser todas rositas, florecitas, también puedes poner astronautas, dragones, lo que sea, el punto es que sea creativo, innovador, para que el niño lo absorba y le sea fácil. Que los motive, ¿no? Que los motive, y que efectivamente, yo decía en algún momento, hasta verlo por conveniencia. Le enseñas un hábito que en primera, el día que tú te vayas, que es muy importante, muchos creemos que somos eternos, el día que tú te vayas, tus hijos se van a quedar con esa experiencia, primera. Segunda, te vas a ahorrar unas en dentista, pero buenísima, o sea, verlo hasta por conveniencia. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuánto cuesta ir al dentista? ¿No? Es carito. Entonces, de repente, ya un trabajo de ortodoncia o ya piezas y ya cosas así, sí sale caro. Entonces, hasta por conveniencia, ¿sabes qué? Que se lave los dientes. Y además le evitas el dolor y... Le evitas dolor. Tiempo y... Sufrimiento. Bueno, a lo mejor los que nos están escuchando decir, esta señora está traumada con el dentista, pero la verdad a mí sí me da terror. Estamos. y a mí sí me da miedo. Sí. Pero bueno, así muchas enfermedades, así muchos hábitos, cepíllate el cabello, lávate los dientes, se limpias, higiénico, nos lavamos cómete las manos, verduras, cómete las verduras, exacto. Sí, toma rituales mucha agua, y hábitos. Rituales, exacto, que efectivamente van a hacer que nuestros hijos sean sanos, que nuestros hijos sanos, no psicológicamente, sanos ya biológicamente, físicamente, ¿no? Hacemos ejercicio, nos paramos, por ejemplo, en este caso tú meditas, haces meditación, no, yo no he llegado a ese nivel, pero bueno, está dentro de mis planes, pero finalmente te despiertas y dices, bueno, pues me echo una estiradita, fines de semana, a ver, vamos a rezar, por ejemplo, ¿no? Si los que somos muy católicos de repente, ¿no? A lo mejor en mi perspectiva muy
personal, sí es como esta parte de, ay, vamos a echarnos un Padre Nuestro, vamos a rezar, ¿no? Pero bueno, ya son hábitos que tú vas para la salud espiritual de tus hijos, ¿no? Exacto. Porque hay salud, hay enormes, entonces... Además somos un todo, ¿no? Somos un todo, sí. Separados. Entonces es mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Creo que por ahí va. Sí, no sí, es mi tema, pero por ahí va. Entonces, bueno, pues todo obviamente todo influye, ¿no? Y obviamente es la importancia, decíamos, de los rituales, de los hábitos, rituales entendiéndose a lo mejor como esta parte del rezar, ¿no? O de ir a misa, o de, ay, no sé, dependiendo de la religión que ustedes gusten y mandes, de la creencia que cada quien tenga, de meditación, por ejemplo. Entonces, de repente es como muy, muy vasto, yo creo que las opciones que tenemos, pero creo que algo muy importante, Vero, y lo que la mayoría, sí, nos cuesta un poquito de trabajo, es la constancia. Porque de repente es muy bonito, claro, ¿no? Ay, qué bonito hablas, ay, qué bonito se escucha, pero bueno, hazlo un mes. Sí, no, y es me da muy flojera, importante, ¿no? Entonces, la constancia. Me reconozco como que cada, no sé, una vez de fin de semana me da flojera, pero bueno, pues otros 3 trato de echarle ganas, ¿no? Porque también es parte de reconocerte y ir, obviamente, pues cambiando. Y la disciplina te da resultados, definitivamente. Cuando haces algo todos los días, así sea que te eches un Twinkie todos los días, un pingüino, unos chocorroles, y te lo propones comértelo todos los días a las 6 de la tarde, todos los días antes de irte a dormir, créeme que en 2 meses ves el resultado. Una lonja. Y igual es la inversa, exacto, ¿no? O sea, eso es disciplina. Ya como tú la quieras aplicar, ¿verdad? Para tu beneficio o para la o a la inversa, pero el tener constancia en algo. El ser constante. Es algo, yo creo que muy bonito. En el momento, como tú dices, cuesta trabajo, a veces no tienes ganas de hacerlo, y que a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo, tú eres testigo, pero que al final lo bonito es que ves los resultados. Después de un tiempo ves los resultados y eso mismo te motiva a seguir adelante y te hace tener autoestima también. Sí, la disciplina también es muy, muy importante. Un valor muy importante. Y bueno, pues creo que el último que habíamos abordado era el respeto, ¿no? El darle valía. Obviamente, como platicábamos en un principio del ejemplo que les ponía del chico que se echó una riña saliendo de la escuela, que llegaba con papá, y pues qué padre, ¿no? Qué bonito sería que de repente fuera eso. Y temas muy, muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestros hijos nos llegan a comentar, oye, tuve mi primera relación sexual. Acuérdate tú. Bueno. Sí, es un tema fuerte, ¿no? Pero acuérdate tú. Casi nadie le dice a su papá eso, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y por eso te digo que casi, porque sí sé. Sí, no hay que generalizarlo. Si no hay que generalizarlo, sí sé que eso, pero obviamente si te das cuenta, también influye el momento social, es muy importante. Sí. Mi mamá, mi papá, mi abuelita, ¿no? O sea, ¿qué cosa iban a hablar de este tipo de temas, ¿no? Ave María Purísima, o sea, para nada, ¿no? De repente yo sí me saco de onda y me asusto, pero bueno, ya siento que ya me acoplo más, pero aún así, qué padre sería que tu hija o tu hijo te pudiera decir, oye mamá, quiero ser responsable, quiero mucho a mi novia o mi novio, quiero tener relaciones sexuales con, ¿qué me aconsejas? No, estaría padrísimo, ¿no? Oye, claro. Pues sin el susto, sin, ay, ¿cómo? Y no te has casado, o sea, X, ¿no? O sea, temas, pero que decir, oye, se está responsabilizando, me tiene la confianza de contármelo y yo puedo estar al pendiente de lo que le pueda pasar. ¿Cuántos niños, niños en general, ¿no? Pero cuántos chavos, por decirlo de alguna manera, no se han infectado de alguna situación, no se han muerto precisamente porque se fueron saliendo embarazos no deseados, efectivamente, abortos a escondidas que llegan a la muerte, o sea, tantas problemitas, ¿no? situaciones que se podrían evitar
si hubiera esta Confianza. confianza y obviamente el respeto, te respeto Que empieza de ahí, ¿no? Sí, ¿no? Te respeto, le doy una valía obviamente a la emoción que tú estás manifestando, y esto va generando lo que decíamos y evitando y previniendo obviamente las notas periodísticas que leía en un principio. Efectivamente, es tiene un una trabajo, repercusión. exacto, es un trabajo de uno mismo, es por el amor obviamente que le tiene uno a nuestros hijos, y que efectivamente en un futuro no queremos, en primera, ni que cometan errores. Quisiéramos, al menos en lo personal, a veces sí me gustaría tenerlas en una cajita de cristal, pero estoy consciente que no se puede. Entonces mi responsabilidad es darle esas herramientas en la mayor medida que yo pueda, para que el día de mañana ellas puedan tomar una decisión, ellas o ellos puedan tomar una decisión más consciente, primera, no influenciada por terceros, porque como tú decías en algún momento, a veces sí tomé decisiones influenciadas por el que dirán. Todos, sí. Que levanten la mano el que digan, no, todos en algún momento hemos tomado una decisión. Ay, es que los amigos, ay, sí, es que mi papá, es que la novia, ay, es que la suegra, ay, es que los papás, o sea, efectivamente todos hemos pasado por ahí, y que obviamente vamos determinando, y ahorita ya de adultos decimos, no, ahorita ya no me influenció tanto, ¿no? Pero finalmente es algo, somos entes sociales, entendámoslo como tal. Entonces, bueno, pues obviamente que en un futuro la idea es prevenir, aterrizando obviamente es esa importancia que tiene el enfocar nuestra educación en los valores hacia nuestros hijos, para que en un futuro podamos prevenir un tema que a nivel social, criminal, exacto, sí, social y criminal, sí está pegando muy fuerte, ¿no? Ya hay más casos, siempre los ha habido, pero obviamente ahorita ya las estadísticas ya son mayores, sí. Ya los problemas de violación, abuso, se han normalizado tantas cosas, de repente ya se cambia, de verdad se cambia. Ahorita recordé lo de los feminicidios, y que pues siempre ha habido maltrato, ahorita obviamente yo quiero entender que de repente como que ya se denuncian más, por eso hemos visto un incremento, pero no es porque, ay, ahorita ya crecieron, no, siempre ha habido este problema, pero obviamente la gente a lo mejor ya denuncia, ya estamos en contra, pero ¿qué caemos en el otro extremo? No me pueden tocar, soy intocable, soy mujer, soy vulnerable, no, y eso es honestidad, y eso es responsabilidad, así y eso es dignidad. Es decir, si soy mujer, ¿no? Me respeto, me dignifico, me doy una valía, pero tampoco me aprovecho de una situación, ¿no? O sea, que hay que como que encontrar el punto medio, y efectivamente lo que se busca es eso, el poder hacer hincapié y en la importancia de prevenir este tipo de situaciones, que la verdad no lo deseamos con nadie. Que nuestros hijos no caigan en este tipo de situaciones, brindarles la oportunidad de que nos tengan confianza para evitar situaciones sociales de suicidio, de bullying, de crimen. ¿Cuántos muchachitos ya no me quiso comprar mi iPhone y me mató, ¿no? Entonces son situaciones donde dices, oye, hay muchísimas cosas mejores que un iPhone. Tienes vida, tienes ojos. Bueno, ahí es cuando yo creo que se ha caído en un vacío extremo, muy extremo, como para tomar una decisión de esa índole, y por esas razones. Por esas razones. Sí, es preocupante. Sí. Que sería es muy válido, sí, es que volvemos a lo mismo. O sea, es muy válido para el chavo, para la chica, tomar decisiones, quitarse la vida por ese tipo de situaciones. Nosotros a lo mejor en nuestra etapa adulta decimos, ay, ¿cómo por eso? No inventes, ¿no? A mí no me compraban pero ni un chicle, ¿no? O mi papá me compraba los zapatos de la escuela y párale de contar, ¿no? O sea, realmente no llegábamos a lo mejor como a ese tipo de situaciones, y que ahora los chicos, precisamente por la ausencia, ¿te acuerdas que en un principio hablábamos de la ausencia de los padres que se quedan con los abuelos? Que de repente se quedan con las nanas, con las tías, con la niñera, cosas así, y que en algún momento pues obviamente eso ha creado y ha propiciado, no ha creado, fíjate, propiciado de alguna manera, dado pauta a que se den tanto índice de criminalidad en el ser humano, que obviamente se podría evitar y prevenir pues con una educación enfocada a valores, ¿no? Así es, y pues sí,
Así es. Muchísimas gracias por toda la aportación, porque sí, es un tema precisamente que va a la raíz del problema. El que, bueno, tú en tu ámbito laboral lo vives ya como los resultados, ¿no? Pero el origen, como tú lo propusiste desde un principio, está en la familia y en los valores que les inculcamos a nuestros hijos.